Muy buenos días, tardes o noches a todos los hinchas de Boca que estén viendo este video. Mi nombre es Lucas Oteló y esto es Pizarra Geneise. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que no se estén muriendo tanto de calor como yo me estoy muriendo en estos momentos. Desde ya pido perdón porque seguramente se escuchen en el video ruidos de fondo y es que están construyendo cerca de mi casa. Pero bueno, nada, estamos acá al pie del cañón. Y al pie del cañón vamos a analizar al que es el primer refuerzo de Boca en 2024, después de varios días de rumores, no había ninguna confirmación oficial, pero finalmente Cristian Lema se convierte en el nuevo refuerzo de Boca en 2024, el primero en el año y en la era Diego Martínez. Así que en este video vamos a analizar un poco cómo juega el nuevo marcador central del Club Atlético Boca Juniors. Para empezar hablando un poco de Cristian Lema, tenemos que decir que es un central de 33 años, que mide 1,90, que tiene una amplia trayectoria en el fútbol argentino, en clubes como Newell's Old Boys, en Belgrano, que fue quizás su paso más destacado porque estuvo 4 años ahí, eso le valió dar el salto al fútbol europeo, al Benfica. Es cierto que en el Benfica en Lisboa no le fue muy bien, en Portugal, y volvería un poco al fútbol sudamericano, de la mano de Peñarol, estaría 6 meses ahí cedido, después volvería a Newell's, ahí tendría bueno, un paso efímero antes de irse al fútbol de Arabia Saudita, en el cual no duraría mucho, volvería a Newell's, y después llegaría a Lanús, en el cual, es el club del cual llega desde Boca, donde fue capitán y fue pieza indiscutible en defensa. Un poco así, esta es la trayectoria de Lema, pero básicamente, más allá de centrarnos en la trayectoria, vamos a centrarnos un poco en este video en el análisis táctico, en el juego, cómo juega Cristian Lema, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades en su juego y qué le puede aportar a Boca, que yo creo que por lo que he estado leyendo, varios hinchas son bastante escépticos con él desde entrada, quizás por ver un poco cómo salieron otros defensores en los últimos tiempos, el caso de Roncaglia, que bueno, ya no forma más parte del club, caso de Valdés, que llegó el año pasado y la verdad que tuvo un rendimiento muy decepcionante, llegado desde la América de México, pero bueno, creo que hay que analizar cada caso de forma aislada y no se puede, viendo casos que salieron mal, como en los casos de Roncaglia o en los casos de Valdés, no se puede estigmatizar o designar a un central sin haberlo visto, porque la realidad es que muchos de esos comentarios eran de hinchas que demostraban con lo que decían que no lo habían visto, sin haberlo visto no se puede analizar a un jugador realmente. Así que nada, vamos a analizar en este video de forma puramente objetiva, sin prejuicios, las fortalezas, las debilidades en su juego, lo que yo creo que le puede aportar a Boca y quizás el rol que puede tener en el equipo. Principalmente también hay que hablar un poco de su posición, y es que, como ya dijimos, es marcador central y ha jugado sobre todo de primer marcador central o de dos, o sea, como zaguero derecho, como central diestro en una línea de 4. También ha jugado de 6, como zaguero izquierdo en una línea de 4 también. Y sobre todo en Newell's es algo que bueno, sobre todo en 2022, 2021-2022, jugó como líbero en una línea de 3. Pero bueno, como podemos ver, puede jugar en distintos perfiles e incluso puede jugar también en una línea de 3, cosa que en Boca quizás no es tan habitual, pero que como recurso puntual está bueno saberlo porque podemos ver que Diego Martínez puede usarlo también en ese rol. Así que nada, un poco habiendo dicho esto, vamos a analizar ahora sí las fortalezas, las debilidades en su juego y lo que le puede aportar a Boca y aparte su encaje táctico en el 11 posible de Diego Martínez. Bueno, yendo a aspectos puntuales a nivel positivo de su juego, podemos destacar varios, en concreto yo voy a destacar 5, seguramente cuando lo vaya diciendo vayan viendo jugadas así de fondo o quizás en pantalla completa, ya veré cómo lo edito, pero nada, para que tengan un poco registro visual de lo que vaya diciendo y que puedan ver un poco lo que les digo. El primero, que seguramente sea el más destacado de todas sus fortalezas, es la contundencia en el juego aéreo. Y es que con 1,90 metros de altura, Lema para mí es uno de los mejores del fútbol argentino a nivel de contundencia en los duelos defensivos por arriba, se hace muy fuerte defendiendo su área, pero también es una amenaza ofensiva en los centros laterales y en jugadas de pelota parada para el resto de los equipos rivales. De hecho es uno de los goleadores o centrales con más goles en activo en el fútbol argentino, creo que con Sigali tiene 32 goles, ha metido 32 goles a lo largo de su trayectoria en el fútbol argentino y eso evidencia que en los corners a favor puede ser un gran punto a tener en cuenta. La verdad es que a Boca no le sobra mucha contundencia por arriba, sí que es verdad que Rojo quizás es el central
más contundente en los duelos aéreos defensivos que tiene el club ahora mismo. Figal, que seguramente será la pareja de Rojo, o quizás es más considerado como titular, junto con el ex central de la selección argentina, se destaca más por ser un central corrector, un central que es veloz, que tiene muy buena capacidad de anticipación, pero principalmente por abajo, por arriba no es tan contundente, al igual que no lo son tampoco Valentini o Valdés, por ejemplo. Creo que en ese sentido Lema puede darle bastante a Boca. En ese sentido también su adición es un punto a favor. Otro de sus puntos positivos a destacar es su agresividad en la anticipación. Y es que Lema es un central que confía mucho en sus condiciones físicas y no le gusta tanto conservar la posición, sino salir prácticamente siempre de zona para buscar interceptar una pelota, hacerse fuerte en las famosas pelotas divididas, cortando, tirándose a barrer o directamente interceptando, como ya decía, el pase. Es un central muy contundente en ese sentido, no solo por arriba, sino también por abajo. Es muy complicado para los delanteros rivales imponerse a él a nivel físico. Ya lo que decía, es un central que confía muchísimo en sus condiciones y que, bueno, pese a su edad, no tiene escrúpulos ni nada para salir de zona y buscar interceptar la pelota. Así que bueno, sumado a su contundencia en el juego aéreo, esto de que ataque la pelota y no se meta atrás, pese a lo que podemos decir de él físicamente, que no es un central o no es el central más rápido, ni muchísimo menos, bueno, vemos que es un central contundente y que evidentemente, más allá de que va a tener que cambiar seguramente su estilo, porque Lanús defendía mucho más atrás que de lo que va a seguramente proponer defender Diego Martínez, bueno, vamos a ver cómo le va, pero en ese sentido creo que tanto su contundencia en el juego aéreo como su agresividad en la anticipación a la hora de salir a cortar en las divididas son seguramente sus puntos positivos más destacados. Hasta ahora hablamos de aspectos netamente defensivos, pero ¿qué pasa cuando Lema tiene la pelota? Bueno, un aspecto que quizás no se valora tanto, seguramente por prejuicio, viéndolo a él un poco, central de 1,90 metros, central con cara de malo, quizás podríamos decir. Podemos llegar a tener la imagen de que Cristian Lema quizás no es el central más dotado técnicamente del mundo. Quizás no lo sea así, pero que yo creo que a mí un aspecto que me sorprendió bastante es que tiene un buen pie para filtrar pases, sobre todo la intención que tiene, porque es un central que más allá de que sus equipos propongan más o menos, tiene la intención siempre de iniciar el juego con un pase progresivo, un pase que sea capaz de romper líneas, ya sea un pase filtrado, un cambio de frente, un envío diagonal, que lo suele hacer bastante, es un patrón que detecté bastante en su juego mientras lo analizaba. O también una conducción que sea capaz de romper líneas igual que los pases, dividiendo, y bueno, en ese sentido creo que suma bastante y que se puede ver un poco quizás el gusto que puede llegar a tener Diego Martínez por él, porque más allá de los aspectos que destacamos antes de su contundencia en el juego aéreo, de su agresividad en la anticipación, es un central que evidentemente no está mal a nivel técnico, quizás no tiene tanto margen de mejora o no es el más dotado técnicamente que puede llegar a tener Boca. Mismamente Rojo en ese sentido es un dotado, Figal también, posiblemente en salida en corto. Lema puede llegar a tener un poco de margen de mejora en ese sentido, pero que creo que aún así no está nada mal y que sobre todo esa intención que tiene siempre de progresar el juego puede contrastar bastante con la intención de otros centrales como por ejemplo Valdés, que bueno, no es tan dotado ni mucho menos a nivel técnico y bueno, le puede costar un poco más. Así que nada, evidentemente era un aspecto que me gusta destacar porque creo que no se lo valora mucho y que, ya digo, a mí es un aspecto que me sorprendió bastante porque yo podía llegar a tener un poco esa imagen de prejuicio de él, sí que lo había visto un poco más, lo tenía medio ubicado a Lema, claramente, pero que no era un aspecto en el que me fijara tanto o dijera a simple vista que era uno de los que más destacaba, pero bueno, es un aspecto que simplemente que quería destacar porque me sorprendió bastante, la verdad, a nivel positivo. Un aspecto bastante curioso de su juego también que me gustaría destacar es que es un central que tiene una mentalidad altamente ofensiva, lo cual contrasta mucho con el tema de su posesión porque todos tenemos la imagen y la función, el sentido común para pensar que un central a lo que se tiene que dedicar principalmente es a defender. Y sí, Lema se dedica principalmente a eso, pero es un central que no tiene reparo para interceptar una pelota y una vez interceptada, si tiene tiempo y espacio, conducir hacia el área rival o pasar y directamente picar. En ese sentido ha hecho bastantes acciones, sobre todo en Lanús, le vi varias, me acuerdo
algunas contra Defensa y Justicia, tanto en la Liga Profesional como en la Copa de la Liga, que seguramente las estarán viendo ahora. Y bueno, es un aspecto que me gustaría destacar porque, bueno, si Boca no tiene muchas opciones de pase, quizás ante un equipo que presione más hombre a hombre y no haya hombre libre para pasársela, Lema puede en ese sentido agarrar la pelota y empezar a conducir, romper líneas, o quizás, si bien no llega a él, puede provocar con un movimiento así que le salte un marcador que deje libre a un posible receptor, y ahí empezar a progresar porque simplemente se liberan marcas y bueno, surgen hombres libres que pueden ayudar a progresar el juego. Creo que puede ser una variante bastante útil porque Boca, más allá de Rojo quizás, que Rojo tiene un poco una mentalidad quizás un poco más ofensiva, teniendo en cuenta también su pasado como lateral izquierdo, tanto en el Manchester United o en la selección argentina, por ejemplo. Lema también es un central que lo puede hacer bastante y que, ya digo, como aspecto positivo, es un recurso más, puede sumar bastante. Y nada, me pareció bastante curioso verlo en varias jugadas agarrando la pelota y conduciendo o picando el área como si fuera un 9 de toda la vida, y es un central de 1,90 metros. Y sumado a su mentalidad ofensiva, quizás el último aspecto positivo a destacar es que sorprendentemente es un gran ejecutor de acciones a pelota parada. No solo como rematador de cabeza, sino que también a la hora de ejecutar tiros libres y penales, y no solo algo puntual de un equipo, sino que lo ha hecho en varios de sus equipos a lo largo de su trayectoria. Hablamos de Belgrano, de Newell's, de Peñarol, del propio Lanús últimamente. Tiene una muy buena pegada que se puede aprovechar bastante a pelota parada, y que bueno, como que creo que a Boca no le sobran tampoco grandes pateadores de tiro libres o grandes pateadores de penales, puede ser una opción perfectamente Lema. Y así que nada, más allá de aprovecharlo defensivamente, como ya vemos, es un jugador que se puede aprovechar bastante a nivel ofensivo, no solo como amenaza ofensiva en los centros laterales, en los corners, sino también siendo él el mismo el que ejecuta las acciones a pelota parada, ya sea tiros libres o penales, donde se puede aprovechar bastante su pegada. Así que nada, estos serían un poco los puntos positivos de Cristian Lema a mi criterio. Bueno, hasta ahora puede parecer todo muy lindo, destacando fortalezas principalmente, puntos positivos, pero evidentemente ningún jugador es perfecto y Cristian Lema tiene sus defectos evidentes, sobre todo implicados justamente al aspecto físico, que quizás lo destacábamos un poco más por su contundencia, pero que en algún punto lo limita un poco. Y en cuanto a los defectos a destacar, o las debilidades principalmente a destacar, yo encuentro tres que principalmente tienen que ver un poco con eso, con quizás un poco la falta de velocidad y la falta de agilidad que conllevan el hecho de medir 1,90 metros y ser un central tan exuberante a nivel físico justamente. Principalmente mi duda es los espacios que pueda llegar a tener a su espalda defendiendo en una línea alta, porque en Lanús era un equipo que defendía bastante en bloque bajo, que tenía un poco la pelota y que acostumbraba a defender mucho más en su propio campo que en el campo rival, defendiendo justamente en un bloque alto, que sería todo lo contrario, defender prácticamente con la línea a la altura de la mitad de la cancha, que es algo que yo creo que Diego Martínez va a implementar bastante en Boca, por el hecho de querer ser un equipo dominante que empuje al rival a estar en su propio campo y a recuperar lo más cerca del arco rival posible. Bueno, evidentemente ahí tienen que situar las líneas lo más alto posible. Lema va a tener que encontrarse en muchos contextos en donde quizás su velocidad sea un poco un aspecto que le juegue un poco en contra, porque como ya dijimos es un central que va con mucha confianza a esas pelotas divididas, pero que en caso de no ganar el duelo, complicado, y Boca puede llegar a sufrir bastante tanto el equipo como el propio Lema, porque es un central que no tiene mucha velocidad a la hora de correr para atrás, se destaca mucho más defendiendo en espacios cortos, como ya dije, defendiendo su área es uno de los mejores seguramente del fútbol argentino, pero defendiendo en bloque alto es un poco la duda que puedo llegar a tener, los espacios que pueda dejar a su espalda. Ligado un poco a este punto también hay que decir que, evidentemente, también por su falta de velocidad, a la hora de corregir esa posición una vez pierde los duelos, le cuesta muchísimo recuperar la posición una vez que tiene que correr para atrás, y si hay un desajuste defensivo la estructura tiene que compensar sí o sí, porque a la hora de correr para atrás a Lema le cuesta mucho, y bueno, va a ser una situación en la cual Boca va a tener que estar muy atento, tanto el arquero para defender el espacio vacante a la espalda de la línea defensiva, como sus compañeros, tanto laterales como el acompañante en la saga,
o acompañantes en caso de jugar con línea de 3, van a tener que estar muy atentos a la hora de corregir los espacios a la espalda de Lema, porque en ese sentido, como ya dije antes, le va a costar mucho, le va a costar mucho correr para atrás. Y bueno, es seguramente la principal duda que tenga, esto de defender en una línea alta, en un bloque alto, en un contexto que quizás es un poco más nuevo para él, porque seguramente ninguno de sus equipos se haya destacado por ser un equipo tan dominante con pelota como el que presuponemos que seguramente sea el Boca de Diego Martínez, o al menos la intención que tenga de serlo así. Y bueno, es un poco el aspecto en el cual Lema me puede llegar a dejar un poco más de dudas y menos certezas. Pero bueno, vamos a ver evidentemente cómo sale. Si está acompañado de una estructura defensiva estable, creo que es un aspecto que se puede minimizar bastante, pero a priori es quizás el mayor miedo que puedo llegar a tener con este refuerzo. Bueno, y ya como último punto negativo, más allá de esas dudas que me puede llegar a dejar defendiendo en bloque alto, me deja bastante dudas también a la hora de hacer las coberturas al lateral de su propia zona, justamente por esto que mencionábamos, por esa falta de velocidad y esa falta de agilidad que se puede ver muy evidenciada, sobre todo cuando tenga que hacerle la cobertura a su compañero en defensa, contra extremos que sean rápidos, que tengan alta capacidad de desborde, de gambeta, y que lo puedan dejar muy mal parado por justamente esas carencias que tiene a nivel físico. Una vez que lo desborden ya le va a ser muy complicado volver a ganar la posición, y bueno, ha tenido varias situaciones en las cuales ha terminado haciendo falta. Me acuerdo sobre todo en los pocos minutos que jugó en el Benfica o en un clásico contra el Porto, una falta que tiene que hacer porque el lateral no está en su posición, tiene que salir de zona a defender por afuera y termina haciendo falta justamente por esto, por el hecho de no llegar a nivel de velocidad y tener que, bueno, terminar haciendo una falta táctica, entre comillas, para cortar el juego y para impedir la progresión del mismo. Pero bueno, básicamente esas serían las debilidades o los puntos que a mí me dejan dudas, que no me dejan certezas sobre el EMA, que están relacionados principalmente a su aspecto físico, a la falta de velocidad y la falta de agilidad. Pero bueno, evidentemente ahí entra la estructura defensiva, cómo puede llegar a compensar el equipo, y creo que esas debilidades se pueden ver un poco más opacadas si el colectivo lo eclipsa un poco, si el colectivo es estable a nivel defensivo y bueno, la estructura está preparada para compensar esas debilidades propias del juego de Lema, que son inherentes, o sea, son propias de un central alto y grande como es él. Bueno, una vez dicho esto y recalcado los puntos positivos y negativos del jugador, vamos a comparar un poco con los centrales de Boca para ver qué le puede llegar a aportar al equipo. Vamos a usar estos gráficos que están sacados de estadísticas de una página que para mí es muy útil a nivel de estadística avanzada, como lo es fbref.com. La verdad que se las recomiendo bastante, y sobre todo una extensión que se llama FB Charts, si mal no recuerdo, que es para convertir esa propia data en gráficos como los que vamos a ver a continuación. Y son gráficos en los cuales se mide en percentiles, es decir, en porcentajes, comparando con jugadores de la misma posición y de la misma competición. En este caso son centrales de la Copa de la Liga. Agarré estadísticas de la Copa de la Liga porque es una estadística en la cual los 4 centrales principales de Boca, que bueno, en la temporada pasada fueron Rojo, Figal, Valentini y Bruno Valdés. Y bueno, vamos a comparar un poco en determinados aspectos que los estarán viendo ahora en pantalla en los gráficos, donde puede llegar a destacar un poco más Lema. Y viendo un poco los gráficos, en lo cual podemos llegar a destacar es en el tema de la incidencia ofensiva, que en acciones como pases progresivos o acciones para la creación de tiros es donde más puede llegar a destacar, también en pases progresivos recibidos, en algunos aspectos como duelos, que en este caso en el gráfico son tomas exitosas, bueno, también destaca bastante, o también despejando, que a nivel de contundencia, que eso es algo que remarcábamos antes, bueno, se ve reflejado un poco en el gráfico, que seguramente Boca no tenga un central que sea tan contundente como él, más allá de Marcos Rojo, que bueno, en el gráfico que están viendo no son tantos partidos porque bueno, tuvo una lesión bastante grave que lo marginó bastante de las canchas, y bueno, los gráficos están agarrados según los minutos jugados en la Copa de la Liga justamente, y Rojo no jugó tanto como quizás Figal, por ejemplo, o Valdés, o Valentini mismamente. Pero bueno, nada, vemos un poco en los gráficos lo que le puede llegar a dar Lema a Boca. Es un poco más de incidencia ofensiva, tanto a nivel de progresión de pases, como destacábamos antes, o a nivel de esa mentalidad ofensiva que le puede llegar a dar más producción
en campo rival al equipo, o de esa contundencia que le puede llegar a dar con despejes de cabeza o cortando en las divididas, en fin, un poco lo que destacábamos antes, pero evidenciado por medio de gráficos para que quede reafirmado justamente de mejor forma. Y para terminar vamos a irnos a la tablet ahora para ver un poco el encaje o el posible encaje táctico según distintas formas de verlo que puede llegar a tener en el 11 de Diego Martínez, el nuevo refuerzo de Boca, Cristian Lema. Bueno, esta sería un poco la primera alternativa que puede llegar a plantear Diego Martínez con el esquema que habíamos dicho el video anterior, 4-3-1-2, que principalmente yo creo que va a ser el esquema que va a usar el nuevo DT de Boca, con Lema, que es nuestro protagonista del video justamente, como zaguero derecho o primer marcador central. En este caso quizás me deja un poco más de dudas porque Boca en el perfil zurdo no tiene un central que sea más de conservar la posición, es decir, un segundo marcador central, porque Rojo y Valentini son más bien también centrales muy agresivos al corte, sobre todo en el caso de Rojo, que es con quien en este caso comparte el 11, por una cuestión de jerarquía, por una cuestión de ascendencia, en cuanto a importancia, estamos hablando del capitán de Boca, pero bueno, a nivel de perfil nada más, quería que vieran un poco de eso, que Lema suele jugar en el perfil derecho y que sería principalmente, más allá de su acompañante, el rol que yo creo que principalmente es en el que va a jugar. Aunque bueno, vamos a ver ahora un poco que hay dos opciones más en las cuales podría jugar también perfectamente y si así lo requiriera la táctica. Bueno, la segunda variante en la cual me puedo llegar a imaginar a Lema en un 11 es en el mismo módulo táctico, en el 4-3-1-2 que habíamos dicho antes, pero en este caso como segundo marcador central o 6. En este caso, acá lo vemos en el perfil izquierdo, acompañado de Figal seguramente, o Figal, Valdés, Anselmino, bueno, el acompañante varía un poco más, pero principalmente esto que quería que vieran, el tema del perfil, puede jugar tanto como por perfil derecho, que es un poco más su perfil natural, o perfil izquierdo, que lo ha hecho bastante. De hecho, me acuerdo de un partido contra Boca el año pasado, justamente un empate 1-1 en la Bombonera, en el cual él juega de segundo marcador central. Así que nada, bueno, un poco eso que quería que vieran, el tema del perfil. Y bueno, como última opción posible, también hay que destacarla, seguramente no sea la predilecta por Diego Martínez, aunque también la ha usado en varios de sus equipos, como por ejemplo Estudiantes de Caseros, o mismamente también en Tigre la usó bastante, o en algunos momentos puntuales, como es el 3-5-2 o 5-3-2, con línea de 3 básicamente atrás, con Lema como líbero, en una función parecida a la que jugaba en Newell's en su momento, en 2022, con dos stoppers o dos centrales exteriores, como en este caso planteo que pueden llegar a ser Valentini por izquierda o Figal por derecha, que tengan la capacidad para corregir a nivel de velocidad y a nivel de agilidad a la espalda de Lema en caso de que haya espacios. Lema quizás un poco más como esa figura de último hombre, ¿no? esa figura clásica del central por el medio, que es un poco más contundente, agresivo, pero que no tiene tanta velocidad, como es un poco el perfil que describimos de jugador, y Valentín y Figal como esos centrales que tienen más capacidad para salir de zona, para corregir, para correr un poco más hacia atrás, que es algo que no le sobra ni mucho menos en el caso del ex central de Lanús, que es nuevo refuerzo de Boca justamente. Así que estas serían un poco las alternativas tácticas que puede llegar a plantear Diego Martínez bajo mi criterio. Después puede llegar a haber alguna otra nueva que no se me haya ocurrido, pero creo que estas tres serían un poco las más probables. Primer marcador central en una línea de 4, segundo marcador central también en una línea de 4, o libero en una línea de 3 acompañada de justamente esto que no es dato menor, stoppers que tengan esa capacidad de corregir a su espalda y ganar un poco esos espacios o conquistar un poco esos espacios que pueden llegar a quedar vacíos atrás del propio. Y bueno, una vez visto todo esto, para finalizar un poco el video, doy un poco mi conclusión. Y es que para mí Lema no es para nada un mal refuerzo, creo que le puede dar bastantes cosas a Boca como vimos, a nivel de contundencia aérea, a nivel un poco más de producción ofensiva, de eso, de progresar con más facilidad desde atrás, creo que es algo que le puede sumar bastante, pero que sí que es verdad que con las deficiencias que vimos un poco ahora, ese tema de falta de velocidad o de agilidad, que son cosas que no se pueden solucionar por su parte, sino que son cosas en las cuales la estructura defensiva del equipo va a tener que compensarlo mucho cuando tenga minutos. Creo que lo veo más como un recurso puntual o un recurso que puede ser muy útil, pero quizás no tanto como una garantía indiscutible en partidos de alta exigencia, como por ejemplo puede ser un superclásico o unas semifinales de Copa Internacional, en este caso sudamericana, no,
no Libertadores, pero bueno, creo que lo veo un poco más como eso, un posible tercer, cuarto central que vaya teniendo bastantes minutos, porque la verdad es que creo que más allá de su edad y del perfil de jugador que es, yo creo que puede sumar mucho, como estuvimos viendo recién, pero que viendo el tema del nivel de Rojo, de Figal, de Valentini también, que ha hecho seguramente junto con Figal, ha sido el mejor central de Boca en el 2023, creo que puede llegar a tener bastantes opciones, pero no siempre partiendo como titular indiscutible, ¿no? Así que nada. Bueno, este sería un poco mi análisis de lema. Voy a dejar también en la descripción mi Twitter y mi Instagram, en el cual también hay un hilo y una publicación un poco hablando o haciendo un análisis parecido al que hicimos en este video, pero bueno, en caso de que alguien lo quiera ver adaptado al formato de cada red social, como ya digo, lo dejo acá en un enlace abajo en la descripción. También, bueno, si me acuerdo, voy a dejar acá editado mi Instagram, mi Twitter, mi arroba para que me busquen con más facilidad. Y bueno, esto sería un poco el video, así que nada, espero que te haya gustado, espero que si te gustó me regales tu me gusta, compartas el video para que le llegue a más gente este tipo de análisis, que al final este contenido que hago es el que a mí me gustaría tener como hincha de Boca. Creo que hay varios hinchas de Boca que si descubren un poco este contenido y les gusta el fútbol como a mí, creo que podemos generar una comunidad de hinchas lógicos y no termos, como dije en el primer video, que es un poco mi objetivo, fomentar un poco el análisis y hablar de fútbol, sobre todo, que es algo que en este mundo parece que cada vez lamentablemente se lleva un poco menos. Y bueno, al menos desde este humilde espacio, creo que es un espacio en el cual podemos fomentar un poco eso, hablar más del juego que de otra cosa, que al final el juego es lo más importante que existe. Así que nada, un abrazo, nos vemos y aguante Boca. Saludos muy grandes. Chao.